Saludos mis estimados emprendedores. En este video vamos a tratar de analizar, obviamente resolver una de las grandes preguntas que tenemos hoy en día, la cual es ¿gasto o no en tonterías? Y desde la simple pregunta podemos apreciar que es algo que tal vez no nos pueda beneficiar. Sin embargo, a lo largo de este video vamos a entender desde diferentes puntos de vista cómo el gastar en tonterías va a ser algo que nos va a impulsar demasiado o va a ser algo que obviamente nos va a dejar en la ruina. Y por ende hay una gran pregunta que va a lograr englobar todo este video, como sería: ¿tienes rendimientos generados por una empresa totalmente autónoma? Mismos rendimientos que obviamente te permiten darte de esos gastos tontos o gastos innecesarios. Entonces esa es la pregunta que debes de responder tú, mi estimado emprendedor, y que tú quieres gastar en tonterías. Antes de eso debes de hacerte esta pregunta, como te comentaba: ¿tienes rendimientos generados por grandes empresas o tan siquiera por una empresa la cual es totalmente autónoma? Y si tu respuesta es no, entonces ¿qué tienes que hacer, mi estimado emprendedor? Obviamente no gastar en nada, ya que esto obviamente va a derrumbar tu economía y por ende no vas a generar libertad financiera, sino todo lo contrario, esclavitud financiera. Por lo que obviamente no gastes en cosas innecesarias. ¿A qué me refiero en cosas innecesarias? Eso creo que lo debí haber explicado desde un inicio. Sin embargo, al decir cosas innecesarias o gastos tontos, me refiero a, por ejemplo, comprarte algo que no necesitas en este momento, que simplemente se está convirtiendo en un capricho del cual obviamente tu vida no depende. Por ejemplo, un nuevo celular, un nuevo auto, un nuevo lo que quieras, pero no lo necesitas. A eso me refiero. Entonces se convierte en un gasto innecesario y en un gasto tonto. Entonces, si tu respuesta ante la pregunta básica de este video, como fue: tienes una empresa la cual te da rendimientos y gracias a esos rendimientos te permites darte ese tipo de gastos, si tu respuesta es no tengo esa empresa con esos rendimientos, entonces obviamente no tienes que gastar en tonterías. ¿Por qué? Porque a lo largo, en lugar de libertad financiera, como lo es el objetivo de una empresa, vas a lograr todo lo contrario, como sería esclavitud financiera. Así que no pienses en comprarte cosas innecesarias, tontas, que solamente las quieres ya sea por capricho, por moda social, por lo que guste. Simplemente si no tienes rendimientos, no tienes grandes cantidades de dinero, obviamente no desperdicies eso. Simplemente haz lo que debes hacer mejor, como sería invertirlo ya sea en tu proyecto de emprendimiento por el cual te voy a guiar a lo largo de ese camino, o incluso inviértelo en algunos otros vehículos de inversión. El objetivo es no destruir tu riqueza, sino todo lo contrario, aumentarla. Por ende, obviamente debes de comenzar a generar más riqueza y obviamente la forma para hacer eso es no destruyéndola. Y seguramente te estarás preguntando: Leonardo, ¿y cómo sabré cuáles son esos gastos tontos o innecesarios que me van a llevar a destruir toda mi riqueza? Bueno, a continuación te diré una serie de preguntas, las cuales obviamente te ayudarán a determinar si lo que estás pensando comprar es algo totalmente necesario, indispensable, o algo totalmente tonto, innecesario, etc. Comencemos con la primera pregunta para determinar si gasto o no en tonterías. Y la primera pregunta sería: ¿qué beneficios obtendré de ese producto que pienso comprar o en lo que pienso gastar mi dinero? Obviamente esto se verá reflejado en dos aspectos, el positivo y el negativo. El positivo será aquello que obviamente nos traiga de beneficios para ser más productivos, ahorrar tiempo, o en pocas palabras, de beneficios que nos hagan generar más dinero. O caso contrario, el lado negativo. Esto obviamente será cosas totalmente contrarias, como por ejemplo lograr hacer perder tiempo, que lo que pensemos comprar nos haga perder tiempo, o inclusive nos incruste una mentalidad totalmente negativa. Por ejemplo, una consola de videojuegos. Seguramente esta obviamente nos va a hacer perder el tiempo, y además de eso va a incrustarnos en nosotros una mentalidad de siempre querer estar atenido a lo que haga el videojuego o lo que pase en este. Entonces obviamente ese es un punto muy importante, el cual debes considerar. ¿Qué beneficios obtendré? De ahí vas a determinar si es un gasto innecesario, tonto, o un gasto positivo inclusive. Antes de continuar, suscríbete. ¿Por qué? Porque obviamente vas a lograr adquirir más conocimientos que te vayan a impulsar tu emprendimiento, tu vida personal, etc. Suscríbete. Continuamos con la pregunta número 2, la cual sería: ¿requiero urgentemente de esos beneficios?
Y obviamente aquí es determinar si lo que vamos a comprar lo necesitamos ahora, en el presente, actualmente, ya sea como por ejemplo para ser más productivo. Esto obviamente ya pasando la validación o la certificación de la primera pregunta. Si ya determinamos que nos va a traer grandes beneficios positivos, entonces ahora es momento de determinar si lo necesitamos actualmente y urgentemente. ¿Por qué? Para obviamente que no se convierta en algo botado en nuestro garage, en el cuarto de triques, como se conoce comúnmente. Entonces debemos determinar si lo necesitamos urgentemente. Inclusive te propongo un reto a ti, mi estimado emprendedor. Vas a ir al lugar a donde tengas todas las cosas que has comprado y nunca las has utilizado. Vas a ir y vas a determinar que obviamente en su momento no necesitabas urgentemente lo que compraste. ¿Por qué? Porque terminó botado. Entonces no quiero que eso te vuelva a suceder. Da la importancia de determinar si es urgente lo que necesitamos y obviamente lo que tendemos a comprar para gastar nuestro dinero. Y la pregunta número 3 para determinar si lo que vamos o en lo que vamos a utilizar nuestro dinero es un gasto tonto o un gasto innecesario. Y es obviamente ya pasando las dos preguntas, la validación o la certificación de las dos preguntas anteriores, como por ejemplo, si ya determinamos que en lo que vamos a gastar nuestro dinero es algo que nos va a traer beneficios positivos y además si lo necesitamos urgentemente, entonces es momento de dar un poco de lupa a esto, como por ejemplo daríamos paso al tema de la investigación. ¿Y a qué me refiero con todo esto? A que determinemos si hay opciones en el mercado muchísimo más baratas y más eficaces. Solo es cosa de buscar, es cuestión de buscar, tener buen ojo para detectar ofertas o determinar inclusive si hay algo en el mercado mucho mejor y más barato. A esa opción tenderíamos a comprar, ya que obviamente nos va a traer de más beneficios, además del precio económico. Y si en el dado caso de que tú ya lo hayas comprado, entonces ahora ¿qué tienes que hacer? Y determinaste que fue un gasto innecesario. Entonces lo que tú tienes que hacer es rentarlo o venderlo. Eso te va a traer obviamente dinero. Mismo que obviamente debes destinar ahora sí a cosas que te traigan muchísimos más beneficios positivos. O caso contrario, inclusive puedes las cosas que ya las tienes arrumbadas y nunca las ocupaste, puedes obviamente utilizarlas en un proyecto de emprendimiento, los cuales te ayuden obviamente a ser más eficaz. Entonces eso es un punto muy importante. Utiliza las cosas que tengas. Última pregunta. Esta va a ser obviamente, ¿qué puedo emprender o invertir con ese dinero que estoy pensando en gastar? Eso es una pregunta totalmente, obviamente, importante y se responde por sí sola. Simplemente si ya determinamos que en lo que vamos a gastar no es algo que nos traiga beneficios positivos, es algo que no necesitamos actualmente y el mercado aparte está muy sobrevaluado inclusive. Entonces mejor ese dinero hay que enfocarlo en la inversión o en un proyecto de emprendimiento. Así aceleraríamos obviamente nuestra libertad financiera y obviamente no seríamos esclavos de lo que compramos absurdamente. Y como ya analizamos, como te comentaba desde el principio del video, ya analizamos el lado de la balanza, donde si tu respuesta fue no ante la pregunta, tengo rendimientos gracias a diversas empresas o tan siquiera una sola empresa, las cuales me permitan gastar en tonterías, entonces ya entendiendo si tu respuesta fue no, no tengo esas empresas, entonces obviamente no destruyes tu riqueza, sino genera más. Y caso contrario, ahora vamos a analizar el otro lado de la balanza, como por ejemplo, si sí tienes empresas que te respalden y por ende te den rendimientos, entonces es momento de que sí, efectivamente gastes en tonterías, pero obviamente en porcentajes totalmente controlados. Reitero, en porcentajes totalmente controlados. ¿Por qué? Porque obviamente si no vas a destruir todo lo que has generado o lo que obviamente has llevado a cabo. Entonces esto es un punto muy importante. Si ya tienes empresas que te respalden y por ende ya tienes rendimientos, entonces es momento de que comiences a gastar en tonterías en porcentajes controlados. Estás diciendo, Leonardo, ¿por qué tengo que gastar en tonterías? Muy sencillo, porque vas a obviamente alimentar tu ambición, a querer ir siempre a por más. Tu mente va a pensar al momento en que te compres algo tonto o absurdo, ¿por qué no tenemos esas experiencias absurdas que me llenan de confort y alimentan mi ego siempre? Entonces eso te va a llevar a generar más dinero, por ende más emprendimientos y obviamente por ende más empresas. Entonces tu ambición te va a llevar a generar muchísimo más para no estancarte, a eso me refiero.
y obviamente así podrás generar un imperio sin cansarte, ya que tu ambición será tu principal fuente de motivación. Ya sabes, si tienes esas empresas que te respalden con grandes rendimientos, comienza a gastar en tonterías, en porcentajes controlados, y obviamente así vas a aumentar drásticamente tus niveles de ambición y por ende vas a generar muchísimos más empresas, emprendimientos, etcétera. Ahora ya sabes, gasto o no en tonterías, ya sabes la respuesta y las recomendaciones. Obviamente así vas a cuidar tus finanzas personales y mejor enfocarlas e impulsarlas en algún proyecto de emprendimiento, en el medio de las inversiones, y así no vas a destruir tu riqueza, sino todo lo contrario, la vas a impulsar. Espero me hayas entendido, mi estimado emprendedor, y tú obviamente vas a destruir o no tu riqueza. Déjame la respuesta en los comentarios y recuerda, suscríbete. ¿Vas a gastar o no en tonterías? Pues tú sabrás perfectamente qué debes hacer mediante este video. Y déjame en los comentarios una X totalmente roja, la cual me va a indicar que tú ya has pasado por eso de gastar en cosas innecesarias o tontas, las cuales quedaron totalmente arrumbadas. Y obviamente ya no lo vas a volver a hacer. ¿Por qué? Porque ya tienes este video, el cual te va a decir qué debes hacer con tu dinero. Obviamente enfocados a los gastos innecesarios, a los gastos tontos. Entonces, hasta la próxima, mi estimado emprendedor.